preocupan los principales titulares en la prensa nacional, también de circulación internacional, todos atentos a cómo se desarrolla la actividad en Venezuela, ahora en esta nueva relación entre la presidencia encargada y el gobierno de los Estados Unidos. Está con nosotros en el estudio para hablar exactamente de este tema el doctor Rubén Bolívar, es presidente de Marble Energy, empresa de petróleo y gas. Bienvenido a Primera Página, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a comenzar ya a entrar en materia con esta petición o esta negociación que está teniendo Chevron para tener una licencia amplia. Vamos a conocer primero cuáles son las condiciones actuales que tiene Chevron luego de un año lleno de intermitencia, el año pasado con suspensión, renovación, aceleración, luego otra vez la cosa iba un poco más lenta. Vamos a conocer cuáles son las condiciones actuales y qué implicaría esta licencia amplia que hemos amanecido ya con este titular el día de hoy. Sí, bueno, primero que recordar que Chevron tiene 100 años en Venezuela, 102 si mal no recuerdo, y en definitiva nunca se ha ido. Por más que todos los vaivenes y todas las situaciones jurídicas, operativas, de todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años, Chevron siempre se ha mantenido aquí, lo cual por supuesto le da una ventaja comparativa y competitiva importante con respecto a otras empresas que también están aspirando a venir a Venezuela, a seguir avanzando con esta nueva visión que se está abriendo en este año, desde el pasado, digamos que desde el 3 de enero, un hecho que todos conocemos. Se ha desencadenado una cantidad de dinámicas en el país que, bueno, de manera vertiginosa. Apenas estamos al 19 de enero y ya hemos visto unos enormes cambios, por lo menos en cuanto a visión, en cuanto a disponibilidad. Chevron está aquí en Venezuela desde hace años, tiene operaciones en 4 empresas mixtas, también tiene operaciones en 2 bloques de gas, de licencia de gas, y en definitiva, bueno, ha estado allí avanzando. En el año 2022, recordemos que firmó un convenio con el presidente Joe Biden de Estados Unidos en su oportunidad, el cual le permitió convertirse en un operador, digamos, privilegiado en Venezuela. Incluso llegó a firmar convenios de comercialización y los ejecutó durante varios años. Después le fue revocada la licencia a principios del año pasado, después se la volvieron a dar y en definitiva Chevron ahora mismo está convirtiéndose en un factor de primer orden en toda esta estructura, digamos, esta nueva visión viendo hacia Estados Unidos, porque recordemos que la visión del gobierno bolivariano por muchos años había sido ver hacia otros diversificar los mercados y se había puesto mucho énfasis en China, en Asia y en definitiva en algunos de Europa y en otros mercados, dejando, digamos, por un lado se había, por supuesto que por muchas interpretaciones, muchas situaciones que habían pasado, el mercado natural de Venezuela, que siempre había sido Estados Unidos desde hace más de 100 años, se había dejado de lado por lo menos como desde el punto de vista prioritario. Todavía algunas empresas norteamericanas seguían trabajando aquí en Venezuela. Antes de que me explique qué implica entonces la petición de una licencia amplia, ya conociendo el panorama, le pregunto qué es lo que prela en esta relación, quizás la antigüedad, la fidelidad o el hecho de que es una empresa norteamericana. Yo creo que las tres inclusive. En definitiva, Chevron, como le decía, el hecho de haber estado aquí todo el tiempo se ha posicionado y la presencia que tienen Petropiar, Petroindependencia, Petrovolcán, que son empresas mixtas muy importantes, solamente por su producción, sino por la capacidad de reservas que tienen. Entonces, en definitiva, eso le da un posicionamiento a Chevron. Ahora mismo, no solamente a Chevron, se está hablando de ya ir desmontando todo lo que es el régimen de sanciones y ya no habría necesidad de dar licencia, sino que en definitiva el mercado venezolano estaría abierto para diferentes empresas. Claro, dentro de las condiciones que se están manejando con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela, la presidenta encargada ha sido que la relación con Estados Unidos irá, digamos, teniendo preeminencia sobre otros espacios y otros países. Ya se habla de que todo lo que es la procura y todo lo que va a ser la suministro de bienes y equipos para la industria petrolera van a provenir de Estados Unidos, lo cual no es malo, por supuesto, porque en definitiva se había perdido ese espacio por las sanciones y por la imposibilidad de manejar estructuras financieras de manera internacional.
¿cómo o en qué consiste la aplicación de que puedan tener una licencia amplia sin que esto represente una ventaja? Naturalmente va a ser una ventaja precisamente por esa tradición que tiene Chevron, pero sin que represente una desventaja, mejor dicho, sin que represente una desventaja para esos otros clientes del mercado del crudo venezolano. Bueno, no debería convertirse en un actor, digamos, prioritario, una especie amplio, de... pero sin monopolio, amplio pero sin monopolio, sin exactamente, y que no se convierta en un articulador de lo que es la política de estructuración del gobierno venezolano con respecto a Estados Unidos, que sea una alcabala, que todo el mundo tenga que pasar por Chevron. Creo que no debería ser creo que no es la visión, pero en definitiva Chevron ha venido siendo usufructuaria de una licencia y está negociando la ampliación de la licencia. ¿Qué es una licencia? Recordemos que en el régimen de sanciones ningún ciudadano o empresa norteamericana está facultado para intervenir o para realizar negocios con Venezuela. La licencia es un waiver o una excepción a la regla de que no se pueden hacer negocios con el petróleo venezolano que le dan a ciertas empresas. Aquí ha tenido licencia Chevron, es la que ha tenido últimamente, también hay empresas de servicio como Halliburton, Weatherford, Schlumberger, han tenido también licencias reducidas, licencias para mantenimientos mínimos de las operaciones aquí en Venezuela. Al dar una licencia amplia implica que el abanico de posibilidades y el abanico de acciones, tanto operativas como financieras, como de comercialización, entre Chevron y el gobierno de Venezuela van a tener una amplitud bastante grande. Ahora hablemos de esa operatividad porque en estos pocos días transcurridos el mes de enero se habla del traslado de importantes cantidades de crudo venezolano hacia Norteamérica y se conocía en un principio, o es lo que se da a conocer a través de los diferentes medios, que se trataba de crudo, que ya estaba allí en inventario, que estaba en reserva. Entonces hablemos de cuánto ha salido en estos días y en qué porcentaje de operatividad están en este momento, a la fecha, a este 19 de enero, estas diferentes importantes instalaciones petroleras en Venezuela. Sí, recordemos que en el mes de noviembre y diciembre del año pasado, Estados Unidos había decretado un bloqueo primero aéreo y después marítimo contra el petróleo venezolano, aduciendo que el traslado se hacía a través de buques fantasma, buques que estaban sancionados, y bueno, prácticamente impuso un bloqueo, o de hecho, ¿no? Fue impuesto, para todo es del conocimiento, pero en definitiva eso permitió o eso ocasionó que los inventarios de Venezuela se fueran, al no poder exportar el petróleo, se fueran llenando. La capacidad de almacenamiento se sobrepasó, incluso hubo que almacenarlo en buques tanques afuera que estaban fondeados en los diferentes puertos venezolanos. Y bueno, esas capacidades fueron vendidas, que se habla de entre 30 millones y 50 millones de barriles. A la producción actual, estamos hablando de la producción aproximada de un mes de producción en Venezuela, que está alrededor de 1.200.000 barriles. Ese petróleo venezolano ya se está vendiendo en Venezuela, ya se vendió, ya fue trasladado en buques norteamericanos a través de la empresa Chevron, y en definitiva la presidenta encargada anunció la creación de 2 fondos soberanos para, la distribución de esos recursos, los que les correspondan a Venezuela, porque también en esa dinámica de comercialización existe una parte que va a ser para cancelar obligaciones que tiene el Estado venezolano con Chevron y otras empresas norteamericanas, y por otro lado, el remanente, el que le corresponde a Venezuela, está siendo incorporado a 2 fondos, un fondo social, que será para atender las necesidades básicas de los venezolanos, alimentos, salud, vivienda, y por otro lado, un fondo operativo, donde servirá para lo que es el atender la infraestructura, sobre todo en materia de energía eléctrica, que está tan deteriorada. ¿Cuál es el funcionamiento de estas principales plantas petroleras en Venezuela? ¿Cuáles son las que están encabezando esta producción? Bueno, mire, recordemos que en Venezuela existen 54 empresas mixtas. El modelo de negocio en Venezuela es que el privado que vaya a participar en actividades de exploración y producción
recolección y almacenamiento iniciales, como lo dice la ley, debe ser a través de empresas mixtas, en lo cual el Estado tiene que tener por lo menos el 51% de participación. Hay 54 empresas mixtas, no todas están operativas, la mayoría están inoperativas, pero mantienen su participación allí. Hay algunas empresas, sobre todo en la faja del Orinoco, que es donde se concentra, digamos, el fuerte de la producción petrolera, que están en producción. Petropiar, por ejemplo, Petromonaga, Petrocedeño, Petroindependencia, son empresas que están operativas y son las que están aportando el mayor cúmulo de petróleo. Esas empresas, como son empresas de fajas, tienen que ir a los mejoradores, porque el petróleo pesado debe ir a sufrir un proceso de dilución para hacerlo más competitivo en el mercado internacional, que están en los mejoradores que están ubicados en José. Y bueno, hay otras áreas operativas en el occidente del país que también están, digamos, haciendo lo suyo, en petróleo liviano. Estamos conversando con el doctor Rubén Bolívar, es presidente de Marble Energy, es una empresa de petróleo y gas, especialista en este ramo. Debemos hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a conocer cuáles son las proyecciones en las que ya empezaría a verse esa apertura o esa inversión en las diferentes plantas petroleras acá en Venezuela, porque se habla de que pudieran ser planes a largo plazo. Pero por lo menos acá en Venezuela, en lo que respecta al interés del ciudadano, es conocer en cuántos meses empezaría a verse ese movimiento ya en las diferentes instalaciones, en las diferentes regiones.